Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3513 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo promovido por Humberto Aníbal Cabrera Diegues contra el Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve el amparo señaló como acto reclamado la resolución que dictó la autoridad denunciada el 12 de enero de 2017 dentro de la ejecución en vía de apremio identificada con el número 01056-2014-01137, que resuelve el recurso de nulidad planteado por el ejecutado en contra del auto que resuelve las excepciones de pago e ineficacia del título. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 14 de julio de 2017, consideró: al postulante no se le ha causado agravio alguno por la autoridad recurrida con el auto que declara sin lugar la nulidad por infracción de ley y al procedimiento de fecha 12 de enero de 2017, estimando que el Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala resolvió apegado a derecho, pudiendo entender por nulidad a, abre comillas, la sanción jurídica que le resta la eficacia que puede tener un acto jurídico que ha nacido con algún vicio o que simplemente no ha nacido formalmente al mundo del derecho, o también es aquel auto que no cumple con alguno de los requisitos esenciales que la ley procesal exige para su constitución, por lo que no produce los efectos que debió producir o al menos solo los produce provisionalmente. Se trata, por tanto, de una sanción que la ley determina para el acto procesal que haya incumplido algún presupuesto o requisito considerado esencial, sanción que consiste en la no producción de los efectos jurídicos que son propios de este acto. Cierra la cita. A tenor del artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil, abre comillas, podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación, cierra comillas. Lo anterior expuesto nos ilustra en qué momento procede la nulidad y en cuál no procede, por lo que se aprecia que en la resolución hoy cuestionada por el amparista, la jueza primera de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala realizó una correcta aplicación de nuestro ordenamiento jurídico objetivo, toda vez que los argumentos vertidos por el hoy postulante, el señor Humberto Aníbal Cabrera Diegues, no contienen elementos que puedan prosperar a través de esta acción. Posterior al análisis integral del expediente de mérito, los suscritos estimamos que con el acto reclamado, resolución del 12 de enero de 2017, no se vulneraron derechos fundamentales del interponente, pues no se le está limitando el ejercicio de garantías constitucionales como él lo denuncia, toda vez que las resoluciones emanadas del expediente en referencia han sido dictadas dentro del ámbito de las facultades conferidas a los jueces de familia por el legislador, no evidenciándose consecuentemente la existencia de agravio alguno que menoscabe las garantías enunciadas y por lo cual no es procedente otorgar la protección constitucional solicitada. Aspectos que nos inducen a estimar que la protección constitucional no debe otorgarse, aunado a que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público es del criterio se deniegue la protección constitucional de amparo. En virtud de lo anterior, el amparo debe ser denegado debiéndose emitir los pronunciamientos correspondientes. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el señor Humberto Aníbal Cabrera Diegues en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala, condena en costas al solicitante, se impone a la abogada patrocinante de la acción de amparo intentada al pago de la multa de 200 quetzales, misma que deberá ser efectiva dentro del tercero día de encontrarse firme el presente fallo,
en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Humberto Aníbal Cabrera Diegues, quien actúa con el auxilio de la abogada Lorena Maribel Rosales Estrada de Sandoval, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Con el objeto de exponer los argumentos por los cuales se ha apelado la sentencia correspondiente, voy a hablar un poco de los antecedentes del presente proceso. Tal como lo ha manifestado el señor secretario, el presente proceso o el dispositivo que da lugar a este procedimiento es la demanda ejecutiva en la vía de apremio interpuesta por la señora Rina Isabel Arteaga Diegues el 8 de julio del 2016, en la cual, honorables magistrados, con la venia voy a establecer los hechos contenidos en la demanda. Si me permiten leer brevemente lo que nos corresponde. Puede hacerlo. En el escrito de la actora establecen los hechos. De fecha 30 de septiembre de 2014 se dictó sentencia dentro del proceso supraut identificado, en el cual se fijó una pensión alimenticia al señor Humberto Aníbal Cabrera de 20,000 quetzales mensuales. Sin embargo, honorables juzgadores, magistrados, el título ejecutivo que contiene el escrito, al individualizarlo, establece título ejecutivo. En el presente caso, el título ejecutivo consta de la sentencia de fecha 29 de enero de 2016. Estamos hablando prácticamente de hechos congruentes o de dos sentencias. Ese honorable juzgador, magistrados, lo que da lugar a que esta representación pues le dé lugar a impugnarlo, toda vez de que es incongruente el hecho que manifieste que hay una sentencia de 30 de septiembre de 2014 y pretenda que el título ejecutivo sea la sentencia de fecha 29 de enero de 2016. Efectivamente, mi patrocinado tenía un saldo. Sin embargo, al hacer el conteo de lo que él debía, pues se estableció que lo que debía eran 5,000 quetzales. Yo le dije, bueno, paguémoslo. Presentó, le digo, mire, con el préstamo que tengo, ahora voy a pagar 12,500, délo de una vez para adelantar y que no tenga los problemas económicos que tiene. Presentamos la excepción de ineficacia del título por las incongruencias, toda vez que también vimos que en los antecedentes no existe ninguna sentencia ni auto de fecha 29 de enero, más bien existe un auto de fecha 25 de enero de 2016. En la cual, honorables juzgadores, con la venia voy a leer la parte conducente de las sentencias que nos ocupan. Si me permite, ¿puedo leerlas? Puede hacerlo, abogada. En la sentencia del 30 de septiembre de 2014, en su parte conducente, se establece, dice: el señor Humberto Aníbal Cabrera Diegues pagará en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijas Helen Margarita y José Humberto, ambos de apellido Cabrera Arteaga, la cantidad de 7,000 quetzales mensuales a razón de 3,500 quetzales para cada alimentista, los cuales serán pagados 3,500 quetzales para cada menor del 1 al 8 de cada mes, y asimismo pues en el literal E establece y ordena que tendrá que pagar a favor de su exesposa Rina Isabel Arteaga la cantidad de 6,000 quetzales. Es decir, honorables magistrados, que la sentencia de fecha 30 de septiembre ordenaba que mi patrocinado tenía que pagar la cantidad de 13,000 quetzales, no de 20,000, como lo establece la señora en su demanda.
Al establecer los antecedentes podemos ver que existe un auto de fecha 25 de enero, no de 29 de enero de 2016, en la cual la señora juez de primera instancia de ramo de familia establece y modifica en su parte conducente la sentencia. Dice, por tanto, dice el señor Humberto Aníbal Cabrera Díaz pagará en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos Helen Margarita, ambos de apellido Cabrera Díaz, José Humberto, la cantidad de 14,000 quetzales a razón de 7,000. Modifica la sentencia de fecha 30 después de 1 año, 4 meses, con una aclaración, con los cuales, honorables magistrados, sabemos que la aclaración, el plazo para que se pueda interponer es de 48 horas, no 1 año, 4 meses. Sin embargo, arbitrariamente la honorable magistrada resolvió aclarar y modificar la sentencia e imponerle a mi patrocinado la cantidad mensual de 20,000 quetzales. De ahí, honorables magistrados, que es cuando nosotros interponemos la excepción de ineficacia del título y la excepción de pago, es porque efectivamente de conformidad con la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2014, mi patrocinado se le obligó a pagar la cantidad de 13,000 quetzales. Se modifica la sentencia y de ahí, y es con fecha distinta, le imponen 20,000 quetzales, la cual para nosotros es ilegal e ilegítima, circunstancia que es de jurisdicción ordinaria. Es de ahí donde empezamos a impugnar, presentamos la nulidad, la señora exponiendo desde el inicio que no podía aplicarse la ley en forma retroactiva de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Constitución Política, la cual establece que la ley no tiene efectos retroactivos solo en materia penal cuando favorezca el reo. ¿Y cómo se ve el agravio, honorables magistrados? Que quieren que mi patrocinado pague retroactivamente la modificado en el 2016, aplicándoles desde el 30 de septiembre de 2014, que era la sentencia. Desde ahí empezamos a argumentar que la resolución no estaba violentando las garantías constitucionales. Sin embargo, la honorable juez que conoció se fundamenta en el artículo 12 del Tribunal de Familia, que establece la discrecionalidad, que es una norma válida, vigente. Sin embargo, obvia lo que establece el artículo 165 de la Constitución, que es la jerarquía constitucional. Si tiene existencia esa norma, debe establecerse que jamás una norma ordinaria va a ser superior a una norma constitucional. Y al pretender aplicar la retroactividad, en el caso de mi patrocinado, son parte de los agravios que hemos estado viniendo denunciando constantemente. Agotamos todos los recursos. Conforme al artículo 615 procede la apelación, tampoco se le dio, se ocursó y se declaró sin lugar. Lo hicimos solo en cumplimiento al artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que nos obliga a agotar todos los recursos. Sin embargo, pues al denegarse todos los derechos y que no existía agravio, siempre escudándose en la discrecionalidad, consideramos pues ya solicitar la protección de amparo. Llegamos a la sala primera de apelaciones exponiendo lo mismo. La Constitución Política tiene prohibición a la retroactividad. La sentencia del 30 de septiembre de 2014 ya tenía derecho adquirido a mi patrocinado al no haber sido impugnada oportunamente conforme la ley. También tenemos que considerar que el artículo 50 de la ley del organismo judicial establece cuáles son los únicos mecanismos o cuándo puede haber impedimento para interrumpir el plazo. O sea que el auto que surge posteriormente tampoco es legal. Sin embargo, le hacemos ver todas estas exposiciones, tomando en consideración que como bien se lo ha expresado el señor secretario, el amparo es para determinar si existe violación a los derechos inherentes y a las garantías constitucionales. Honorables magistrados, queda evidenciada la retroactividad. No se puede aplicar una sentencia que surge en el 2016, que empieza a surtir sus efectos en el 2014.
Eso es claramente una violación de las garantías constitucionales. No se puede aplicar una ley ordinaria cuando pretenden escudarse en la discrecionalidad, violentando una norma constitucional. Además, el artículo 203 y 204 establece las condiciones esenciales que tienen los magistrados y los jueces para impartir la justicia, y es de que la Constitución prevalece sobre cualquier norma o tratado. En ese sentido, exponemos esos argumentos ante la sala, y ¿qué es lo que resuelve? Resuelve en relación a la ineficacia del título, si procedía o no. Honorable magistrado, la sala en este momento actúa no como tribunal constituido en materia de amparo. Al determinar su sentencia, que fue leída por el señor secretario, se puede establecer que se está enfocando en asuntos de jurisdicción ordinaria. Jamás tomó en cuenta que eso es competencia, establecer si la ineficacia del título o no, no quiso denotar que la pretensión era aplicar la irretroactividad, que la juez estaba respaldando en una norma en la cual existe una norma superior, que es la Constitución política, y que dentro de esas condiciones está el artículo 204, que establece que no puede emitir cualquier acto o resolución que sea poniendo superior una norma ordinaria ante una garantía fundamental como las constituidas en nuestra Carta Magna. En ese sentido, honorable juzgador, honorables magistrados, hemos insistido. Aquí se pretende violentar el principio de la irretroactividad, de la jerarquía constitucional, incluso cooptó el derecho, la juez de primera instancia, el derecho de mi patrocinado de defensa, ya que actuó en todo momento, tuvimos que cursar, no le daba trámite a ninguna impugnación que hacía, porque, honorables magistrados, si hay error de las partes, eso es circunstancia, responsabilidad de todos los profesionales del derecho. En tal sentido, honorables magistrados, esta es la función del amparo: velar por el orden constitucional, por el respeto al Estado de Derecho, y al existir una sentencia de fecha 30 de septiembre de 2014 ya le creaba el derecho adquirido a mi patrocinado, del cual pretende violentársele, al querer imponer que dé cumplimiento a un auto que ni siquiera la sentencia, era un auto de aclaración que tampoco corresponde en fecha, y en consecuencia obligarlo a pagar la modificación que hace cuando ya la sentencia estaba firme. En tal sentido, honorables magistrados, a todas luces queda evidenciado que los jueces, tanto el sujeto pasivo del amparo, ha actuado con inobservancia de la ley, incumpliendo con su función constitucional establecida en el artículo 203 y 204, ha incumplido con el artículo 154, que establece que los funcionarios son depositarios de la ley, jamás superior a ella. Por lo tanto, la discrecionalidad no cabe como respaldo para poder violentar los principios instituidos. También, al tratar de ocultar sus errores dentro de la norma de discrecionalidad, está obviando la garantía de jerarquía constitucional. En tal sentido, honorables magistrados, está evidenciado a todas luces: el derecho no se prueba, el derecho es el derecho, debe cumplirse en respeto al Estado de Derecho. Por lo que solicito que se revoque la sentencia venida en grado y que se emita la que corresponde, solicitando al órgano jurisdiccional que os retrotraigan todas las actuaciones hasta antes de la resolución de fecha 12 de enero de 2017, y se ordene como competencia y jurisdicción ordinaria a la juez primero que emita su resolución conforme al derecho, observando principalmente el artículo 15, que establece que la retroactividad es prohibida
solo es permitida en materia penal, que existe una jerarquía constitucional, en consecuencia no puede respaldarse en una norma ordinaria violentando garantías constitucionales. Y en ese sentido se otorgue el amparo instado por esta parte. Por tanto, fundamento mi petición con base en el artículo 2, 4, 12, 28, 175, 154, 203 y 204. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rosales Estrada de Sandoval. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señor secretario, abogados, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que se le fuera conferida como tercero interesado, considera que el presente amparo es inviable por las siguientes razones. El amparista reclama en amparo la resolución que resuelve el recurso de nulidad. No obstante, posteriormente interpone un recurso de apelación y posteriormente lo curso. Como lo indicó la abogada que me antecedió, que lo hacen con el objeto únicamente de agotar la definitividad. Esta representación comparte la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo en virtud de la circunstancia que argumenta al denegar la presente acción de amparo. El artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que los únicos recursos que caben en un juicio ejecutivo en la vía de apremio es el recurso de apelación. No obstante, al indicar el amparista que la resolución que le causa agravio es el de nulidad, efectivamente está señalando el acto incorrecto, porque en todo caso, si consideraban ellos que con la presentación de los subsiguientes recursos estaban agotando la definitividad, sería la resolución que le causa agravio, en este caso, la resolución que resuelve sin lugar el ocurso de hecho. En ese sentido, señores magistrados, esta representación se fundamenta igualmente que la sala que resuelve y deniega el amparo en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero serán ustedes en el conocimiento de todas las actuaciones y las alegaciones realizadas por la abogada del amparista, que ustedes tendrán a bien conocer todas las incidencias y todas las violaciones que argumenta que se han dado en el transcurso del presente proceso. En ese sentido, esta representación solicita que el presente amparo sea denegado al dictar sentencia y en consecuencia se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.